Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karina Lisset Solano Madrid. Yo soy estudiante de la Universidad Autónoma de Chihuahua en el campus Cuauhtémoc, Faciatec, y yo les voy a hablar sobre las políticas contra los migrantes y crisis de la civilidad jurídica de la materia Interacción Social, Cultura, Tolerancia y Equidad, impartida por el profesor Fernando Arredondo Ruiz. Inmigración hoy. Dos novedades respecto al pasado. El fenómeno migratorio no es nuevo. La emigración de hoy, sin embargo, presenta dos novedades dramáticas. La primera consiste en considerar ilegal y clandestina y hasta penalmente relevante la inmigración irregular. Esta fuerte discriminación podría acabar comprometiendo significativamente, más de cómo sucedió con cualquier otro fenómeno migratorio del pasado, la identidad democrática de nuestros países. Es sobre todo un efecto de la explosión de las desigualdades globales, de la miseria creciente y desesperada de las guerras del hambre y a veces de las persecuciones que provocan una fuga masiva ante la necesidad de sobrevivir. La segunda novedad atañe a la dimensión masiva del fenómeno, causado por razones más que nunca terriblemente vitales. La emigración ya no se da como se dio solo en el occidente, sino también en los países del sur, antes colonias saqueados y luego empobrecidos y devastados por una descabellada globalización. Ahora es sobre todo un efecto de la explosión de las desigualdades globales, de la miseria creciente y desesperada de las guerras, del hambre y a veces de las persecuciones que provocan una fuga masiva ante la necesidad de sobrevivir. Una contradicción en los orígenes de la civilización jurídica en Europa. Las cifras de los migrantes están destinadas a aumentar. Se comprende, por lo tanto, que si van a prevalecer las actuales políticas de exclusión, nunca conseguirían limitar el fenómeno, sino solo reforzar su clandestinidad y dramatizarlo. Occidente corre el riesgo de ver destruida su identidad. Las derechas xenófobas temen que lo llamen las invasiones de migrantes pueda contaminar las identidades culturales de nuestros países. En realidad, identifican con esta identidad con su identidad reaccionaria, con su falto cristianismo, con sus intolerancias hacia las diferencias, en fin, con su más o menos consciente racismo. Racismo institucional. Lamentablemente, las políticas y las leyes italianas y europeas se basan en la discriminación por razones de identidad. De ahí la exclusión de los migrantes vistos como personas en sí y ontológicamente ilegales a causa, precisamente, de sus diferencias por nacimiento. Por lo tanto, sirven para fortalecer, apoyar y fomentar las tendencias xenófobas y el racismo endémico del electorado de nuestros países. De hecho, el rol del racismo tiene un alcance general. Con el tiempo podemos tolerar que en los países pobres millones de personas mueran cada año por falta de agua o de comida, o por enfermedades no tratadas, ya que las consideramos inferiores. No es una casualidad que el racismo sea un fenómeno moderno, que se ha desarrollado después de la conquista del Nuevo Mundo, cuando las relaciones con los otros se establecieron como relaciones de dominación y por lo tanto se hizo necesario justificarlas deshumanizando a las víctimas por ser diferentes. Es el mismo recorrido que en el pasado generó una imagen sexista de la mujer y clasista a la proletario como inferiores, ya que solo de esta manera se podía justificar su opresión y su explotación, y la falta de derechos. Riqueza, dominio y privilegio no se satisfacen con la imposición, necesitan también una cierta legitimidad sustancial. Leyes racistas. Las leyes y las praxis expresadas por estas políticas, empezando por la criminalización de la mera condición del inmigrante irregular, la plétora de ordenanzas circulares persecutorias, hasta los centros de internamiento para las expulsiones, constituyen un conjunto de ilegalidades constitucionales que amenazan las raíces de los fundamentos de nuestra democracia. Su objetivo es poner, de hecho, fuera de la ley a la inmigración, condenarla a la clandestinidad y, por tanto, privar a los inmigrantes ilegales de todos los derechos, entregándolos así de forma opresión y explotación. Derecho administrativo antihumanitario. Se ha desarrollado, en contradicción con la misma legislación, un denso extramando administrativo de reglas y de praxis persecutorias, compuesto por un lado de las circulares internas del Ministro del Interior y por otro lado de los llamados pactos territoriales para la seguridad,
con centenares de ordenanzas emitidas por los alcaldes, especialmente los municipios gobernados por la Liga Norte. Así, muchos alcaldes exigen en sus ordenanzas para la prestación de servicios públicos, tales como el acceso a las escuelas, guarderías o viviendas sociales, requisitos y condiciones no previstos por la ley, pero que de hecho son absolutamente obligatorios. Además, se discrimina a los extranjeros impidiendo u obstaculizando su inscripción en la oficina de registro o a los matrimonios con ciudadanos italianos o como sucedió en el municipio de Lodi. El acceso a los niños al comedor así como a otros servicios escolares. La pérdida de la identidad democrática y civil de Occidente, una perspectiva alternativa, los migrantes como pueblo central de un nuevo orden mundial. Hoy, la perspectiva de superar las fronteras y de una efectiva universalización de los derechos fundamentales parece ser una utopía. Sin embargo, debemos reconocer que la historia de la civilización es también una historia de utopías realizadas. Las fronteras, los muros y las concertinas son solo los frágiles e inútiles signos de nuestra inseguridad, con los cuales nos engañamos para frenar un fenómeno imparable y con los que quisiéramos proteger nuestras privilegiadas condiciones de vida, separándonos del resto del mundo y evitando enfrentarnos a las causas de inmigración en masa provocada, en gran parte por nuestras propias políticas. Por encima de todo, debemos aceptar el desafío que hoy se plantea a las fuerzas democráticas y a toda la cultura jurídica y política. Debemos llegar sobre la base de un constitucionalismo mundial, ya que normativamente establecido en muchas convenciones. Es todo por mi parte. Muchas gracias y espero les haya gustado.